Kuina logrará ser la mejor espadachina del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de la promesa que Kuina le hizo a Zoro? En el vasto y enigmático mundo de One Piece, Oda Sensei ha tejido tantas tramas y subtramas que, a menudo, nos perdemos entre las páginas que narran las aventuras de un joven de goma en busca de libertad. Hoy quiero sumergirme en uno de esos temas que a menudo queda olvidado o, peor aún, convertido en un simple meme por la comunidad global. Hablaremos de Kuina, esa joven que marcó el pasado de Zoro, la misma que inspiró al espadachín Marimo a querer ser el mejor del mundo. Una promesa crucial para ambos, pero el destino tenía otros planes, resultando en una muerte tan extraña que dejó a Zoro perdido, literalmente para siempre. O tal vez no. Prepárate para descubrir secretos ocultos y teorías que te harán replantearte todo lo que pensabas saber sobre Kuina. ¿Crees que Oda Sensei nos mintió en su propia obra? Quiero decir, no sería la primera vez. Antes de proceder con la teoría, debemos hablar de lo que todos estamos pensando. Sí, no mientas, todos hemos escuchado y, en algún punto creído, la historia de que la misma Kuina, la noche que realizó la promesa a Zoro, se quitó la vida. Suavizando esto, Oda con la frase típica japonesa de «se cayó por las escaleras». Bueno, pues esto es una mentira tan grande como que Luffy secuestró al Dr. Vegapunk. No sé en qué momento esta teoría comenzó a popularizarse en el mundo de One Piece, pero no tiene absolutamente ninguna base, ni dentro ni fuera del manga. Comencemos con lo más serio, lo que más me molesta. La gente afirma a capa y espada que Kuina se quitó la vida porque su padre, Shimotsuki Koshiro, afirmó que ésta cayó por las escaleras, diciendo que esta frase es comúnmente utilizada entre el pueblo nipón para suavizar el mensaje de una automorición. Si bien es cierto que, tras investigarlo, puedo entender cómo alguien podría llegar a confundirse, veo totalmente necesario mencionar que esta frase, tal cual, no existe. Esto es tan solo un mito que empezó a extenderse en la década de los 80, cuando en Japón se registró un gran número de estos casos de salir sin guardar, donde las víctimas saltaban desde edificios altos. De esta manera, para poder comentarlo en televisión sin miedo a la censura, algunas cadenas optaron por suavizar la expresión diciendo que habían sufrido una caída accidental, o, dicho en japonés, tenrakushi. Como podéis ver, empieza mal el asunto para esta teoría, ya que la expresión, a pesar de mencionar una caída, no tiene nada que ver con las escaleras. En el manga vemos claramente cómo le dicen a Zoro que ella se cayó por las escaleras de casa, para luego añadir que murió. Es decir, ni siquiera se afirma que murió al caerse por las escaleras, ya que si no, no tendría sentido que lo dijesen de esta manera: cayó por las escaleras de casa, ha muerto. O dicho en japonés, Ieno kaidan de koronde, shinda. Es muy probable que sí que cayera por las escaleras de su casa, pero que ya hubiera muerto para entonces, haciendo todavía más lógica la separación de las frases de que cayó por las escaleras y después decir que estaba muerto. De esta manera, Oda estaría anticipando la revelación de cómo realmente murió Kuina, haciéndolo ver de una manera que quede bastante obvio para cualquier persona que realmente había muerto al caer por las escaleras, ya que es una manera de hablar bastante común, pero igualmente es extraña ya que no termina de decir exactamente murió por esto y por lo otro. Creo firmemente que perdió la vida en su casa la noche de la promesa, pero no fue por caerse. Ni siquiera vemos heridas en su cuerpo, y esta muerte tampoco fue intencionada. Su padre decidió ocultarlo ante Zoro justamente para evitar que él o cualquier otro niño del dojo pasase por el mismo destino que su querida hija. Y no, él no la mató como he visto por ahí. Su padre la amaba. Es cierto que muchos fans dicen que él, por su cultura de Wano y ser escrito por Oda hace décadas, era una persona muy machista, no queriendo que su hija fuera espadachina. Incluso algunos usan este motivo como excusa para decir que fue él quien la mató. Pero no creo que se trate de machismo, creo que su padre utilizaba esto como excusa para desanimarla y mantenerla lo más lejos posible del peligro, no solo de las peleas, sino de lo que realmente le quitó la vida al final. A fin de cuentas, ¿quién estaría tranquilo sabiendo que su querida hija o hijo se está adentrando en un mundo tan peligroso que podría matarlo con un descuido a tan temprana edad? Espera, seguro que te estarás preguntando, ¿no acabas de decir que su padre no la mató y que tampoco fue intencional? ¿Me estás diciendo que su padre la mató por accidente y decidió ocultarlo a los niños? Sí y no a todo. Resulta que su padre, como sabemos ahora, provenía de una familia de Wano. Del mismo modo, el padre de su padre, abuelo de Kuina, Shimotsuki Kosaburo, era un herrero de renombre, creador de la mismísima espada de Kuina, la Wado Ichimonji, y de la Enma, espada actual de Zoro que estuvo en posesión de Kozuki Oden. Además, pudimos ver cómo este hombre le explicaba a Zoro el origen y la realidad de las espadas malditas. Con esto podemos suponer que Koshiro heredó estos conocimientos de su padre.
ya que como vimos seguía con el legado familiar habiendo tenido este dojo de espadachines. El herrero afirmaba que las espadas no estaban malditas, sino que mostraban una gran personalidad, ya que cada una estaba forjada para cortar lo máximo posible. Esta afirmación sobre la personalidad de las espadas será vital en unos minutos. Las espadas con esta cualidad, llenas de su propia personalidad y creadas por un herrero para ser lo más cortantes posible, eran llamadas malditas por los cobardes. El anciano herrero comentó que ya no era capaz de forjar nada decente, y se nos dice también que Zoro nunca supo su nombre y tan solo descubrió que era abuelo de Kuina cuando este murió. ¿Por qué darnos este dato? Creo que Oda está apuntando a que el anciano falleció de la misma forma que Kuina. En este caso, podríamos decir que el culpable fue Zoro. El anciano estaba desanimado por no ser capaz de crear espadas decentes, pero podemos ver cómo Zoro iba varias veces a verle, levantando así sus ánimos hasta el punto de regalarle 2 espadas reales al niño. Esto pudo ser el catalizador para que el frágil anciano intentara realizar una última técnica que le ayudara a recuperar su vieja gloria, algo que solo los espadachines misteriosos de Wano, como dice Sakazuki, sabían. El anciano, en posesión de su creación, decidió realizar la técnica secreta que lo llevaría a la muerte. La Wado Ichimonji fue el arma que ejecutó a ambos en la familia, la verdadera arma de la muerte. Algunos tal vez piensen ahora que me he inventado lo de la técnica secreta, pero podemos ver cómo los niños del dojo le preguntan a Koshiro si está enseñando a Kuina alguna técnica secreta por ser su hija. Ante esta acusación, él solo puede negarlo, ya que, a mi parecer, realmente estaba haciendo justo lo contrario a lo que decían estos niños, pero de haberlo hecho, tal vez su hija ahora estaría viva. Las espadas tienen personalidad propia, personalidad que, según este viejo herrero, un espadachín debe ser capaz de doblegar y controlar. Cuando estas espadas tienen una personalidad fuerte y solo desean cortar, llevan a los débiles a su muerte. Muertes que fueron registradas e infundían miedo a todo aquel que se acercara a una. Bien, pues creo que esta personalidad está basada en cuán bueno es un herrero en su capacidad para imbuir su personalidad, su voluntad, su haki dentro de la espada que está forjando. Cuando este anciano decidió volver a intentarlo, tomó la espada blanca e intentó imbuir su haki en ella, que por cierto, así es como creo que se crean las espadas negras. Al hacerlo, depositó todo de él, haciendo que esta espada le consumiera por completo el alma. Sí, creo que ya veis por dónde estoy yendo. Esta técnica requiere que el usuario tome la voluntad de la espada y coloque su haki en ella. Esto no es nada nuevo, ya vimos como la Enma está repleta de haki de Oden. De hecho, tal vez fue este el motivo por el que Mihawk, al enfrentarse a Zoro en el Bariati, rompió las 2 espadas de sus manos, posiblemente las basura que le regalaron de niño, y no tocó la Wado Ichimonji. Es posible que en aquel momento notase una presencia de esa espada, al igual que Kaido con la Enma, y entonces decidiera mantenerla intacta. Pues esta técnica secreta lograría eso mismo, pero al máximo nivel en el menor tiempo posible, colocando prácticamente todo tu ser de golpe en la espada. ¿Qué pasaría si tu ser, haki o fuerza de voluntad no son lo suficientes para saciar a la espada? Simplemente se agotaría tu energía vital dentro de la misma y caerías sin vida al suelo, como vimos que casi le pasa a Zoro con la Enma. Por ello, la espada de Ryuma se forjó en negro a lo largo de sus batallas, según Onimaru, y es porque poco a poco fue depositando su energía, a medida que él mismo se hacía más fuerte, haciendo que todo este proceso de la técnica secreta se elaborase durante muchos años de pelea con el tiempo que él estuvo con su espada y siendo él cada vez más fuerte, capaz de entregar más y más de su energía a esta espada. Bajo mi punto de vista, esto fue lo que aterrorizó al padre de Kuina, quien decidió ocultarle cómo hacerlo para evitar que su hija estuviera siquiera cerca del mundo de las espadas. Pero ella era una niña que tenía su objetivo claro desde pequeña y no había manera de alejarla de este mundo. Por lo tanto, considero que ella sabía de la existencia de esta técnica al haber escuchado a los adultos hablando de la muerte de su abuelo. Y es que cuando le prohíbes algo a un niño, tiene muchas más ganas de hacerlo. De esta manera, ella, para luchar contra lo que su padre le decía, quiso conseguir ser la más fuerte del mundo. Por lo tanto, tras realizar la promesa con Zoro, solo se le ocurría una técnica, una manera de conseguir realmente una fuerza tal que hiciera que su padre no la bloquease más de ser espadachina. Por lo tanto, sabiendo muy poco sobre la técnica, intentó realizarla, y sin saberlo, la niña se lanzó a la muerte.
la espada que creó el difunto padre de Koshiro, la que estaba en posesión de su propia hija. El único recuerdo que Koshiro podría tener de ambos fue cedida a Zoro como quien cede un caramelo. ¿No os parece extraño? Esto no fue solo al inicio de la obra, sino que en Wano, cuando Zoro peleaba contra King, recordó este momento y vimos cómo ocurrió lo mismo, solo que aquí vemos a Koshiro con una expresión algo más seria, pero aún así cediendo el arma con tan solo decir "supongo que puedes", a la petición del niño. Si asumimos que tanto el abuelo como la nieta perdieron toda su energía vital al ser absorbida por la espada, podemos también asumir que ellos se encuentran dentro de la misma, de una forma u otra. Al ver la resolución de Zoro, la cual era igual o mayor a la de su hija, Koshiro vio que este joven podría seguir con el sueño de Kuina de volverse el mejor del mundo y también el de su padre, al convertir al aguado Ichimonji en una espada negra. Por eso le permitió llevar esta espada con él. Si esta espada lleva una fuerte voluntad dentro, de hecho dos, ¿qué creéis que podría causar en Zoro? Exactamente, la pésima orientación del marismo podría deberse ni más ni menos al conflicto entre todas estas personalidades, y no solo de las dos del aguado, sino también sumado a la de Oden de la Enma y la de la Sandai Kitetsu, y en su día la de Ryuma de la Shusui. Este marimo está sufriendo una especie de trastorno de personalidad múltiple sin siquiera saberlo, lo cual le hace ser incapaz de orientarse. El día que Zoro logre doblegar estas espadas, tal vez sea capaz de sobreponerse tanto ante ellas que no vuelva a perderse nunca más. Quiero decir, antes parecía orientarse bien solo, y la primera vez que menciona algo relacionado a este tema no es que se perdiera, sino que al salir de la aldea no encontró el camino de vuelta. Y es que en este momento él ya tenía el aguado Ichimonji con él, por lo tanto podría ser que la voluntad de Kuina estuviera empujando a Zoro a seguir adelante en su camino para ser el mejor espadachín del mundo, alejándole de la villa Shimotsuki. Es muy probable que pienses que estoy muy loco, pero todo esto entra dentro de mi teoría general sobre las almas en el mundo de One Piece. Creo que las personas al morir continúan en contacto con los vivos, al menos aquellos que murieron con una fuerte voluntad. Esta sería la voluntad heredada. ¿Qué me dices? Tal vez la muerte que Zoro vio mientras peleaba contra King no fue otra cosa más que la personificación de estas voluntades, mostrando a Zoro cuál sería su destino si no era fuerte de corazón y voluntad: la muerte. La verdadera identidad del aguado Ichimonji, de las espadas malditas, una voluntad que debe ser controlada por el usuario antes de que éstas tomen el control sobre él y la absorban por completo. Kuina, que está muerta en cuerpo, pero viva en la espada que Zoro lleva a todas partes hasta llegar a cumplir su sueño juntos, por ambos. Esta es la Kuina de Schrödinger. ¿Qué opinas? ¿Crees que Kuina sigue presente en la espada de Zoro guiándolo hacia su destino? ¿Crees que será capaz de dominar las voluntades dentro de sus espadas y nunca perderse? ¿Juntos lograrán ser los mejores espadachines del mundo? ¿Es posible que no solo le haga perderse, sino que realmente Kuina quiera ir hacia un sitio en específico y por eso Zoro se pierde? Deja tus comentarios abajo donde podemos seguir discutiendo sobre este fascinante mundo de las espadas de One Piece. No olvides suscribirte y dejarme un buen like si te ha gustado esta teoría. Nos vemos muy pronto en el mar de aventuras. Uy.